Buenas tardes, Carlos. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy agradecido siempre que me invitan a espacios para hablar de las cosas que me gustan. Ujú. Pues agradecido y feliz. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido aquí a nuestro espacio, al Centro Mevis, donde hoy vamos a hablar de algo que para mí es muy especial. Es la relación que hay entre cuerpo, emoción, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema digestivo, toda esa relación, ese hilo que para mí tanta importancia tiene, Muy que bien. es clave, para mí es clave. ¿Eh? Y para mí eres un referente por lo que yo sigo, por lo que yo entiendo y por lo que yo sé de cómo trabajas, y la evidencia que tengo de cómo trabajas. Y te has empeñado, has hecho un trabajo, te has dedicado mucho tiempo y muchos años, que soy consciente que lleva ya más de 20, 21, 22 años trabajando en este sector. Vienes de la fisioterapia, ¿eh? Y luego ya a partir de la fisioterapia pasaste a la Sí, psiconeuroinmunología. sí. Ahí Ajá. encontré el máster en psiconeuroinmunología buscando más respuestas para mis Ujú. pacientes. Y después ya, pues inevitablemente, pues un máster en biología molecular y biomedicina. Ajá. Y seguí ya, pues trabajando y formándome en esto, así como en terapia breve, hipnosis Mm, clínica, también entendiendo toda la parte del sistema nervioso y la mm, importancia que tenía para apoyar a un paciente. claro, claro. Mm. Por eso mismo, ¿no? Porque somos un todo. Es ¿Eh? inevitable, es inevitable. No es que creo que lo que estamos diciendo resuena automáticamente con cualquier persona que nos escuche. Es Mm, decir, se puede entender que tenga que haber una especialización y un mm, entendimiento de órgano por órgano, con una alta mm, especialización, como digo, para conocer mejor la patología orgánica en todo caso. mm, Pero claro, cortar la cabeza del cuerpo en el terreno del diagnóstico clínico, cuando mm, no hay una patología orgánica, que es el 80% de los pacientes, que en las pruebas pues, no encuentran nada, reseñable, y sin mm, embargo ese paciente está sufriendo, pues ahí se hace inevitable pues, que ese digestólogo, digestivo, entienda cómo esa situación emocional ha impactado en el pH del estómago y en la microbiota del mm, paciente, porque mm, si no, pues lo que estamos encontrando, que el profesional de la salud altamente especializado mm, después se queda como con falta de herramientas o claro, falta de entendimiento profundo porque no puede incluir el relato de vida del paciente. Y claro. incluir el relato de vida del paciente en un problema de salud Mm, es algo indispensable, no puede ser. mm, Entonces, se hace necesario, y ya no es que lo digamos los profesionales de la salud, sino los pacientes, en este escenario donde hay tanta información, que mm, tiene su parte a lo mejor un poco no tan buena, pero también tiene su otra parte tan buena, que son mm, pacientes empoderados, que no se conforman y que cuando vienen a verte, oye, pues a lo mm, mejor te vienen a hablar de un trastorno digestivo, de un SIBO, y mm, saben más que tú, de mm. metano, de hidrógeno, de bacterias, de Sí, antibiótico, de... sí. Y entonces resulta que el paciente te está demandando que tú como profesional hagas ese ejercicio de conectar los diferentes sistemas, Claro. porque tú eres el responsable de, conociendo los diferentes sistemas, darle orden, darle luz y entendimiento. No cortarle la cabeza, como has dicho, y simplemente centrarnos en un concepto, ¿no? Fíjate, cortarle la cabeza. Antes había un hilo que era el eje cabeza, pensamiento, digestivo, ¿no? Y ahora hemos dado la vuelta al eje y hemos creído, o creemos, y hemos demostrado, se está demostrando, que el eje está mejor entendido al revés. Eje digestivo. Cerebro. Bueno, es un eje bidireccional, ¿eh? mm, La verdad es que la información es bidireccional y el eje, lo que sí que está muy bien es que ese eje microbiota brain gut axis, ¿no? exacto. El microbiota intestino-cerebro tiene un amplio desarrollo y está claramente descrito. Mm, Y sabemos, digo bidireccional porque sabemos que una alteración del sistema digestivo, mm, generando un escenario de permeabilidad intestinal en situaciones de inflamación donde el sistema digestivo está sufriendo, mm, va a provocar un escenario de neuroinflamación, por mm, lo tanto un paciente más apático. Esto, el concepto en sí
para que la gente que nos escuche lo entienda, tiene todo el sentido, porque todos entendemos lo que es una conducta del enfermo. Una conducta del enfermo es cuando a ti te pilla un virus y te quedas hecho polvo en la cama y no tienes ganas de comer ni de hablar con nadie. Eso que te está ocurriendo en tu sistema digestivo, podemos preguntarnos, pero ¿cómo yo cojo y estoy tan apático, estoy triste, estoy para meterme en la cama y no quiero hablar con nadie, ¿no? Eso son señalizaciones de moléculas que están en nuestro cuerpo, se llaman citoquinas, y que tiene todo el sentido para que tú puedas tener una conducta coherente con el escenario que te está ocurriendo. Incluso desde una perspectiva evolutiva se habla de el interés de que tú te alejes de la tribu para que no contagies. Entonces, es una conducta del enfermo en fase agudo. Y ahí todos estamos de acuerdo en decir, ostras, no me había puesto a pensar que efectivamente un trastorno de mi sistema digestivo me genera una neuroinflamación y reduces la producción de endorfinas y de dopamina central para poder coger y aislarme. Lo que ocurre es que a día de hoy tenemos escenarios donde esa infección digo entre comillas, que no es una infección, pero para nuestro cuerpo es como si fuera una infección, porque reacciona como tal. Claro, son trastornos del sistema digestivo mantenidos en el tiempo. Claro. ¿Por qué? Por nuestra forma de alimentarnos, en forma de procesados, de manera que no son alimentos, son productos procesados, lo que comemos, que altera tu sistema digestivo. Eso, la acumulación de grasa visceral, que se convierte en una grasa que incluso no se puede almacenar en el adipocito, en la célula de grasa, y sale fuera y se almacena pues, en hígado, en páncreas, en órganos que no tocan. Es como si en vez de estar metido en la nevera, estuviera metido en el armario de la habitación. No se puede almacenar ahí. Entonces, son como focos inflamatorios que hace que mantengamos esa conducta del enfermo mantenida en el tiempo, ¿no? Y eso es un ejemplo de conexión de cómo de fuera podemos inflamar arriba. Claro, claro. Y después está lo otro, que es como de arriba podemos provocar una inflamación abajo. Es decir, si aquí aparece un escenario de estrés emocional, el escenario mantenido en el tiempo sobre todo va a hacer que... Se habla mucho del cortisol, pero realmente la hormona que genera una respuesta proinflamatoria sostenida en el tiempo es la noradrenalina. La noradrenalina, cuando se mantiene en el tiempo, mantiene una respuesta inflamatoria y una fatiga inmunitaria que nos genera un escenario con mucha dificultad para podernos defender, con un sistema inmunitario que va a quedar muy debilitado. Vale. Y también impacta directamente en el estado de la microbiota. Por lo tanto, situaciones de estrés mantenida en el tiempo puede provocar alteraciones del sistema digestivo, aunque yo coma perfecto, absolutamente. Claro. Y esa es la conexión de arriba a abajo que también está ampliamente descrita. Claro, claro. Este eje bidireccional que dices, ¿no? Absolutamente. Vía por el sistema nervioso, donde la comunicación del nervio vago es fundamental, es determinante. Y la otra es por la vía del torrente sanguíneo, por donde van las citoquinas, las moléculas inflamatorias. Qué interesante todo esto, ¿eh? Es interesantísimo. Y déjame hacer una pequeña centración. Vamos a centrarnos, vamos a mirar de darle un hilo, ¿Sí? Porque a todo esto, para mí lo importante es, ¿no?, que pueda quedar también claro que el hilo que a mí me gustaría encontrar es esta relación que hay en este estudio que estoy haciendo, en esta investigación que estoy haciendo para esta tesis que voy a presentar, que es el límite del contacto, el miedo y la ansiedad. ¿Por qué el límite del contacto? El límite del contacto es ese espacio donde yo encuentro qué me está sucediendo. Cuando estoy sintiendo lo que sea que esté sintiendo, una emoción. Esa emoción que yo siento me genera un estado. Si yo no hago contacto con esa situación, no encuentro un límite y a partir de aquí empiezo a sentir esa ansiedad o empiezo a sentir ese miedo. Me gustaría desarrollar todo esto
en tu mirada profesional desde la PNI, con todo lo que estamos hablando, con todos tus conocimientos, con el recorrido que tú tienes y la experiencia que tú tienes, para poder añadir este cuerpo, la parte fisiológica, cómo el cuerpo desarrolla, qué desarrolla, cómo él se defiende, cómo él encuentra los mecanismos. ¿Qué nos sucede cuando entramos en procesos ansiosos? ¿Eh? A ver, porque si ahora mismo nos centramos en un cliente, has dicho ahora, por ejemplo, un SIBO, ¿no? Yo tenía hace poco una chica que venía con un SIBO recurrente, con unos dolores impresionantes, no podía comer, le sentaba todo fatal y tenía un trastorno de ansiedad barra miedo. Ya iré explicándote por qué le pongo el miedo. Vale. Y a partir de ahí estuvimos trabajando todo ese aspecto de la ansiedad, que es lo que le iba provocando tanta ansiedad, y siempre tenía de recurrente ese SIBO que no se le iba, que es un dolor fuertísimo a nivel digestivo, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien tiene ansiedad o ansiedades tan altas en su cuerpo, en su organismo, en su fisiología? Bueno, a ver, primero, si somos estrictos en entender qué provoca a nivel neuroendocrino, barra microbiota, barra inmune, bueno, pues es un escenario en el que hay dos posibilidades, vamos a describirlo así. Hay una posibilidad en la que puede predominar el sistema simpático, que es el eje de lucha-huida, y en la que, como digo, el cuerpo va a ir produciendo catecolaminas, como la noradrenalina, la adrenalina, porque son hormonas que tienen un papel para salvarnos la vida, y el cortisol tratando de modular esa respuesta para que tú ahí en esa situación aguda no enfermes. Pero si eso lo mantienes en el tiempo, el cortisol se va a ir primero generando un pico más elevado, después agotando, y va a predominar la noradrenalina. Entonces vamos a generar un escenario inflamatorio, dañino para la microbiota, para el sistema digestivo, por lo tanto va a incrementar esa señalización para síntomas del sistema digestivo, va a debilitar el sistema inmunitario, etc. Hay también otra posibilidad en este escenario, aunque la ansiedad me cuadraría ahí, pero no quiero dejar de decir la otra porque también puede resonar a alguna persona que nos vea, que sería la activación del parasimpático no mielinizado dorsal, que esto es de Stephen Porges, la teoría polivagal, donde se incluye esa parte de parálisis. Es decir, cuando hay un escenario de parálisis que también puede provocar o puede generar un círculo vicioso con la ansiedad, que también va a ser altamente dañino, porque ese escenario de parálisis es una situación donde también el cuerpo va a tratar de no gastar energía, se va a paralizar el sistema digestivo, no va a haber, no va a haber energía, por lo tanto el descanso es complicado. Entonces es una situación también que impacta físicamente de una forma tremenda. Lo que yo quiero poner aquí sobre la mesa es lo siguiente, ¿no? Porque la pregunta es, finalmente, cómo esa persona está viviendo esa situación y aparece esa situación de ansiedad. Quiero incluir un detalle que es algo que yo veo mucho en clínica, que es cómo esa persona está viviendo su proceso desde un nivel muy elevado de incertidumbre, porque no tiene un entendimiento profundo de lo que le está ocurriendo. Y ahora voy a desarrollar, y esto va muy unido a una entidad que vemos mucho en clínica, que es el proceso de sensibilización central. La sensibilización central se define como procesos de larga duración, donde tú ese síntoma no lo consigues resolver, y en ese escenario de sufrimiento, donde ese síntoma se convierte en el centro de tu vida, aparecen cambios neuroplásticos en tu sistema nervioso central, hasta el punto de que a día de hoy, ya desde el año 2000, cuando hubo un cambio de paradigma del entendimiento del dolor, ocurre algo que es que esa persona que va a hacer una digestión o va a comer, si yo le hago una resonancia funcional magnética, veo su cerebro que parece que le está siguiendo un león. ¿No? Hay mucha actividad, especialmente del sistema límbico, comparado con el control, que es que tú vas a comer, te hago una resonancia funcional magnética y tu cerebro está solo activando la área concreta del sistema digestivo, sin más.
Lo que quiero decir con esto es que como profesionales de la salud tenemos mucha responsabilidad porque el poder de la palabra es muy alto. Y entonces, a día de hoy, nos encontramos que se tiende muy mucho al terreno de la etiqueta y la herramienta, ¿no? Ya sé lo que te pasa, tienes un Helicobacter pylori. Ya sé lo que te pasa, tienes un SIBO. Ya sé lo que te pasa, tienes un colon irritable, ¿no? Y ahora lo que tienes que hacer es tomarte esto, ¿no? Y en ningún momento, como hemos dicho antes, y uniéndolo con lo que decíamos antes, no se atiende al relato del paciente. Correcto. Por eso hay tantas recidivas de SIBO, porque es, ¿por qué yo con 25 años no tenía ningún problema de SIBO y con 26 sí? ¿Qué ha ocurrido en mi vida para que eso suceda? Claro. Como esa pregunta no está hecha y nos encontramos muchísimo a los pacientes que llevan 5 años detrás de entender qué les pasa y lo que reciben es una etiqueta y un tratamiento sin explicación, y tú le dices, pero ¿ya sabes qué te pasa? Sí, tengo SIBO. No te estoy preguntando qué etiqueta tienes, te estoy preguntando si sabes por qué tienes una alteración del sistema digestivo. Si la persona no sabe responder eso, nos encontramos con personas que viven en un escenario de incertidumbre. Claro. Y que cuando aplican tratamientos y vuelven a recaer o entran a ver a un profesional y le dicen que no tienen nada, o que no le ven nada, o que no ven nada en la analítica, y salen con 2 problemas, entro con un problema y salgo con 2. Esa incertidumbre es un escenario muy potente de ir incrementando el miedo a no me voy a curar, no sé qué tengo que hacer, esto es caótico, he probado todo y no lo resuelvo, y la ansiedad sube. Exacto. Entonces ahí digo que como profesionales de la salud, yo diría que para la ansiedad, bajo mi punto de vista, entendiendo cuerpo y mente, lo que el paciente hace, ¿qué dice? Oh, por fin, lo que más es que la persona entienda por qué yo he desencadenado esta patología autoinmune, o por qué he sufrido este trastorno digestivo, o por qué de golpe tengo esta situación de ansiedad a partir de los 19 años. ¿Por qué me ha pasado eso? Entonces, creo que ese entendimiento, siento que a la persona le ayuda a sentir mucha calma. Claro. ¿Sabes? Y aquí, si me permites completar, y tengo para hablar mucho, y si no tú me paras, pero sí que quiero completar algo que antes, ¿no? Hablando un poquito antes de empezar el podcast, para mí, yo te compartía contigo para saber, ¿no? Cómo lo sentías tú. Y decía, también es cuánto de importante es entender en ese paciente concreto, y ahí está la personalización, qué tipo de arquitectura neurológica tiene. Porque todos sabemos que habrá la persona que se pillará el dedo en la puerta y al pillarse el dedo en la puerta va a decir palabrotas igual, pero después va a decir, esto mañana lo tengo curado. Y va a haber la persona que se va a pillar el dedo en la puerta y va a decir, madre mía, todo me pasa a mí, es que es increíble, ¿cómo me puede pasar? Entonces, la forma en cómo tú te relacionas con la vida, que eso tiene que ver cómo has programado tu estructura neurológica, y eso tiene mucho que ver en cómo lo has aprendido de tus cuidadores y de tu sistema de origen. Cómo papá, cómo mamá con papá, qué discurso había, cómo se relacionaban ellos con la vida. Había mucho sufrimiento, había mucha tristeza, había mucho dolor, había mucha inseguridad. Me miraban, no me miraban, ¿qué tenía que hacer yo para ser incluido? ¿Cuánta exigencia le metía? Esa construcción del sistema nervioso central hace que mi disparador del miedo y de la ansiedad sea mucho más rápido. Claro. En unas personas que en otras, ¿no? Y por eso, oye, pues vemos en consulta personas que pueden ser más tendentes a tener un historial ahí. Y vemos a otras que dices, hostia, pues que a ti no te ha pasado nunca nada y ahora justo te pasa esto y es completamente distinto, ¿no? Claro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, yo te diría, la arquitectura neurológica previa, el cómo la persona puede entender lo que me está ocurriendo, entonces que conecte con el síntoma, no que no vaya como pollo sin cabeza, ¿no? Es, hostia, pues cuánto de importante es que el profesional de la salud lo aterrice. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Y que le demos el permiso también. Claro. Tiene sentido. No estoy loco entonces. Oye, que tiene sentido. Vale, ¿no? Y ahora, a partir de ahí,
Hombre, pues claro que cuando la persona viene con eso sin resolver y con ese nivel de incertidumbre, todo el cuerpo sufre. Entonces, ¿de qué te voy a hablar? Trastornos digestivos, trastornos autoinmunes, trastornos en piel, trastornos en tiroides, trastornos menstruales, claro que sí. O sea, de aquí hay un gran impacto en el cuerpo de una forma tremenda. No concibo que el profesional no incluya cómo siente esa persona, su relato de vida, qué le está ocurriendo, cómo lo está viviendo, qué le está pasando. O sea, no me cabe en la cabeza que no preguntes, ¿cuándo te empezó ese síntoma? En 2020. ¿Qué ocurrió en 2020? ¿Qué pasó en tu vida? Y si no pasó algo muy gordo, muchas veces incluso pues antes ya tienes cositas que te dan información y que te dicen, no, es que ya esta persona desde el 2012 ya y pum. Pero eso te permite encuadrarlo y entonces, hostia, que para un profesional de la salud con la vocación que tenemos de acompañar, no haya el tiempo, no se pueda dedicar a eso y tenga que solo mirar la foto, la analítica, etiqueta y medicación o suplemento, da igual, es pobre. Sí, sí. Cada vez estamos yendo más a ese espacio. A ese Afortunadamente. espacio humano, a ese espacio donde dedicamos tiempo a la escucha, a bajar, a aterrizar. Lo que tú decías, que es tan importante también poder sentarnos, comentar, dedicarte un tiempo y vamos a aprovechar cosas que has dicho, que lo encuentro muy interesante. Has comentado cosas como cómo yo me adapto a la situación, ¿no? El tema de dónde vengo, mis orígenes. Todo esto genera, sí, yo tengo unas capacidades como humano, tengo un desarrollo de un carácter, tengo un desarrollo de una personalidad que viene de un origen, viene de papá, viene de mamá, viene de mi abuelo, de mi tío, de mis entornos, de donde yo me he relacionado, y de ahí absorbo y entiendo que yo me relaciono con el mundo, con ese entorno, y ahí yo encuentro mis mecanismos de adaptación. Si en ese entorno yo no soy capaz de desarrollar una conducta sana, ese contacto que yo te hablaba, ese límite, ese contacto, ahí empieza a haber una disfunción en cómo yo me relaciono con eso, ¿no? Si ese contacto que yo estoy haciendo en ese entorno me genera un miedo, una frustración, no sé cómo afrontarlo, esa ansiedad va a empezar a elevarse. Ahora me ha venido la palabra trastorno por ansiedad, pero como antes también hemos estado hablando y comentando, el doctor Marín, él decía, no existe, dice, el trastorno por ansiedad no existe, es algo que está psiquiatrizado, la ansiedad. Y el tener que hablar de un trastorno de ansiedad es como tener que hablar, como decía él, de un trastorno por tos o por un trastorno por picor. Al final la ansiedad es un síntoma. Una señal. Es una señal, es una alerta que me está diciendo que algo no estoy haciendo coherentemente con mi relación de qué siento, qué pienso, cómo actúo. Y algo tengo que revisar, algo que tengo que revisar. Y creo que también calmaría bastante a quien nos esté escuchando de saber, muy bien, yo estoy pasando por un momento de ansiedad, porque vamos a hablar del síntoma y le ponemos la palabra ansiedad a ese síntoma porque es el que conocemos. Trastorno por ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, vamos a ponerle el nombre que sea, pero ansiedad, ¿de acuerdo? Ahora, eso a mí me genera una situación que, si a partir de ahí yo entiendo que mi cuerpo está sintiendo y somatizando unos cambios, ese dolor, esa picazón, ese psoriasis, enfermedades de la piel, dolores de cabeza, migrañas, tensiones cervicales, todos estos síntomas, ¿cómo podemos, ¿no?, tranquilizar a alguien para que entienda que el cuerpo es una forma de expresar? Es muy importante para mí en consulta poder enseñarles a bajar al cuerpo, a que entiendan que sí, la emoción es algo que estoy sintiendo, es algo que puedo sentir miedo, puedo sentir tristeza, y la estoy sintiendo en el cuerpo. Puedo estar sintiendo ese plexo solar, ¿no?, muy cerrado, la presión aquí en el pecho alta, la respiración, ¿no? Puedo estar sintiendo esto. Y una vez identifico esto que estoy sintiendo, a partir de ahí encuentro una respuesta. Encuentro en cómo me estoy relacionando contigo. Ahora mismo, ¿no?
ya empiezo a sentir que tengo la boca seca. Llevo tiempo escuchándote, hablando, y digo, pues oye, pues quizás que beba un poco de agua, ¿no? Ahí está en mi cuerpo, me está hablando, me está diciendo algo. Sí, es así. ¿Eh? Pero claro, si no bajo a esta percepción corporal, estoy desconectado de este límite del contacto que estábamos hablando, ¿no? Para alguien que esté sintiendo todo esto a nivel corporal, estas inflamaciones intestinales, estos dolores, ¿tú qué le dirías? Bueno, yo aquí he aprendido algo que me resulta muy... Aprovecho para beber un poco de Claro, agua. claro. Ahora que he sentido Esa la sensación. sensación. Mira, yo aquí hay algo que me gusta mucho compartir en nuestros canales de divulgación y con las personas que tienen cualquier alteración de problemas de salud, de síntomas, a lo que sea, ¿no? Es lo siguiente. Hemos llevado al terreno de ese síntoma a un nivel efectivamente de desconexión que no es responsabilidad de ellos, es sencillamente que en el terreno pues, farmacocentrista, en el cual hemos aprendido a relacionarnos con la salud desde ahí, como si fuera una cosa ajena a nosotros, ¿no? Que tú vas allí y te dices, ¿puedo hacer algo yo? No, es igual, puedes seguir comiendo como quieras, que no tiene nada que ver, tú tómate esta pastilla. Eso es un poco el discurso en el que, en general, oye, me pasa esto, pues yo voy al profesional de la salud, tengo colesterol elevado, pues me da, tengo tensión arterial alta, pues me da tal, o tengo una inflamación, pues venga, ¿sabes? Así hemos funcionado así. Sí, por lo tanto, al final yo entiendo una persona, oye, que tengo un problema digestivo, y oye, pues oye, me tomo lo que me están diciendo, pero no voy bien, no voy bien. Bueno, pues en realidad esto lo que está marcando es que tenemos que de una vez por todas romper con este paradigma que nos sirve, porque eso son apagafuegos. Y de una vez por todas es, oye, lo que te está pidiendo el cuerpo es que conectes con él y que ese síntoma es una cosa tuya. Si te aprieta mucho, pues usa el medicamento como apagafuegos para poder resolverlo un poquito, pero no dejes de mirarlo y de atenderlo. En general, con los síntomas lo que hacemos es como si no fueran de nosotros. Es como si los excluimos. O sea, me quiero tomar una pastilla, me lo quiero quitar del medio y se acabó. Sí. Los excluyo e incluso les hablamos mal, los maltratamos y no los queremos con nosotros. Ese es el escenario que se ha generado. Y no funciona así, lo siento. El tema es que cuando viene a tu cuerpo un síntoma, justamente tendríamos que estar agradecidos, y es verdad que aquí lo hago con mucha humildad y respeto, porque habrá gente que nos estará escuchando y dirá, hostia, pero yo tengo una psoriasis, una autoinmunidad, una colitis ulcerosa o tengo cáncer. Carlos, joder, me estás diciendo que tengo que atender el síntoma. Lo hago con mucha humildad y con mucho respeto, pero es así. Ese síntoma en el cuerpo viene a traerte información de mucho valor. Y lo que tienes que hacer es atenderlo, incluirlo y mirarlo. Y tratar de recoger qué te está queriendo pedir el cuerpo. Te está pidiendo que cambies tu alimentación, pues seguramente por ahí sí. Te está pidiendo que te cuides más a ti, que no vayas tan de culo, que te revises tu relación con el dinero que te lleva, que no te deja ni dormir porque no llegas a final de mes porque has marcado unas expectativas. Te está diciendo que revises tu lealtad con papá, que a lo mejor aquello que tú estás haciendo, donde estás trabajando, lo estás haciendo por él y no por ti, no te has dado cuenta, que es muy normal. Está diciendo que te pares a eso. Claro. Es decir, yo conozco, el otro día hice un podcast a una mujer maravillosa, unos 50 y pico, no, 60, no me quiero equivocar. Ella es una mujer maravillosa que es una de las mujeres que más domina sobre sexualidad consciente. Ella se fue a la India cuando con 30 años le diagnosticaron un cáncer del cuello del útero. Y con esa edad, ella se pensaba que lo estaba haciendo todo bien. De hecho, comía bien, hacía ejercicio, decía que tenía la relación de pareja, todo maravilloso. Pero apareció eso y ella decidió que no quería hacer quimioterapia. Claro. Y entonces, dice, con todo el amor del mundo, ella no le cuadraba eso y decía que quería, pues, apuntarse en un papel las 5 cosas, porque le dijeron que tendría 1 año y medio de vida o 2, las 5 cosas que querría hacer antes de morir. La primera que hizo era viajar a la India
y en el viaje a la India conoció a un maestro donde aprendió sobre la sexualidad consciente. Bueno, lo que quiero decir es que a raíz de ahí, efectivamente, ella está viva, entonces es un ejemplo que a mí me pone la piel de gallina de cuando ves a alguien que le aparece un cáncer y ella logró entender ¿Cuál era el qué mensaje? era el mensaje. El mensaje tenía que ver con su familia de origen, que de forma leal, inconscientemente, mucho tiene que ver con el cuello del útero, también con el cuello, La expresión, ¿no? la expresión, tiene que ver mucho morfológicamente las zonas, y a ella le resonó muchísimo el nunca haber dicho lo que ella quería, nunca haber hablado, No siempre haber expresado lo que ella necesitaba expresar, Sí, ¿no? es como siempre he hecho lo que me han dicho. Nunca me he preguntado, pero ¿y tú estás haciendo y eres quien quieres ser? Pues no. Estoy aquí sin darme cuenta, que a muchos nos pasará, porque inconscientemente por esos patrones vamos a parar a un determinado lugar y te encuentras y dices, hostia, pero esta no es la vida que yo quiero. Bueno, sin enrollarme más en este caso, pero hasta un escenario como un cáncer, que es muy potente, es que el cuerpo te viene a traer una información. Si tú puedes detenerte, puedes atenderlo con el acompañamiento, puedes entender qué es lo que te ha venido a decir, qué información hay tras ello, los síntomas y el dolor que hay tras los síntomas se convierten en un terreno tremendamente fértil donde la vida nos da oportunidades, no solo somos capaces de resolver ese síntoma o esa patología o mejorarla muchísimo, sino salir de ahí transformados, ¿no? Como le pasaba a Mirenlu, que dijo, no, es que yo, gracias a lo que me pasó con 30 años, hoy soy quien soy, o pude ser la persona que hoy soy, donde sí que me siento mucho más identificada con mi persona, ¿no? Entonces, yo, eso es lo que le diría, sé que hay un sufrimiento muy grande tras ello, pero sé que si están viendo esto es también porque ellos quieren buscar soluciones, herramientas profesionales que les puedan acompañar y tienen que buscar acompañamiento que les pueda permitir generar un escenario donde puedan interpretar esa información y dejar de luchar. Vale, para incluirlo, dejar de luchar. La lucha. Incluirlo, entenderlo, lo recojo la información y aplico los cambios para ir a otro lugar. Qué importante todo esto que estás diciendo. Eso para mí Es básico. Ahora voy a entrar en un terreno que es muy personal. Muy personal. ¿Por qué? Porque para mí ha sido un antes y un después. Y quiero aprovechar este caso que estás hablando también de esta conocida tuya, de esta amiga tuya que ha sufrido desde los 30 años y hizo este cambio tan importante para ella. Y como te digo, para mí es algo que es muy personal. Y bueno, que mis clientes muchos saben, mis pacientes muchos saben, mis conocidos saben, todo el mundo que me conoce lo sabe. Pero bueno, aquí como estamos grabando, ¿no? Y la gente pues lo va a escuchar, pues para mí es importante, es algo que es muy íntimo y es personal, ¿no? Yo soy quien soy y me dedico a lo que me dedico, me he especializado en lo que me he especializado, que es en acompañamientos, en procesos terapéuticos, desde la mirada gestáltica humanista, que es una mirada muy desde el suelo, desde el cuerpo, desde la emoción corporal. ¿Pero por qué? Porque yo sufrí ansiedad. Yo sé lo que es la ansiedad. Yo he pasado ansiedad. He pasado una ansiedad muy limitante. Y la pasé pues hace ya mucho tiempo, pero eso me limitó muchísimo la vida, muchísimo. ¿Y qué vi ahí? Una oportunidad. Pero una oportunidad no de trabajo, sino de crecimiento personal. Vi el mensaje que había ahí y vi qué es lo que para mí era importante. Vi cuál era el mensaje que tenía el no hacer contacto con esta frontera que te decía. Algo no estaba atendiendo. Algo necesitaba ser atendido por mí. Por lo que tú decías. Porque mis patrones, mi carácter, mi forma de entender la vida, de cómo yo me relacionaba con la vida, me estaba limitando. Me estaba limitando. Y mi cuerpo me dijo, oye, que por aquí no es. Que por aquí no es. Y me lo iba diciendo. Y me lo iba diciendo. De muchas formas. Pero al final, al no atenderlo, apareció la ansiedad. Una tan dolorosa ansiedad que limita muchísimo cuando son niveles muy altos, ¿no? Y gracias a ello, pues, al final entendí que
oye, pues esto que me está sucediendo, conocí a unos grandes terapeutas, conocí a unos grandes profesionales que me hicieron ver una forma de entender esta ansiedad y dije, esto tengo que ayudar a más gente que esté como yo, ¿no? Y al final, pues con muchos años, muchos estudios y mucho de trabajo, me especialicé en este campo, ¿no? Y por eso quería darle un lugar, ¿no? La importancia de que el terapeuta, cuando tiene este paladar que está desarrollado, que no solamente es teoría, sino que lo has sentido, ¿no? Que sabes de dónde viene eso, ¿no? Eso es muy humano, esto nos humaniza a los Totalmente, terapeutas y podemos totalmente, llegar a otro nivel, ¿no? Porque hemos vivido eso. totalmente. Hemos vivido eso, ¿no? Y esa chica para mí, cuando has hablado de ella, es como, ¡hala! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Pienso en ella y se pone la piel de gallina. ¡Qué maravilla! Por cierto, ella, esa sexualidad consciente, ya que está aquí, la voy a Sí. citar, tiene un par de libros, la podéis encontrar en Mirenlu, y el Tantra, pero o sea, a mí también me cambió y me hizo entender realmente lo que es el Tantra, que al final es una energía vital que no tiene que ver con el sexo que se entiende en Occidente, no tiene absolutamente nada que ver, es una forma de relacionarte con la vida entendiendo que la energía vital y la sexualidad consciente está en todos los lugares, en cada momento, es otra cosa, es otro nivel. Una forma de estar, una forma de sentir, una forma de relacionarte, me encanta. Entonces, ella tiene un hotelito por ahí, por Altea, y hace en su hotelito pues talleres de sexualidad consciente para parejas, para grupitos, y es una pasada. Qué bonito. Así que ahí lo dejo porque es maravillosa. Una sabia, es una Sí, sabia. al final, ¿no? Ese Una punto sabia. de llegar a la conciencia. Sí. De llegar a la conciencia. Claro, de llegar a decir, joder, que esto es esto, que esto funciona así, que madre Exacto. mía. Buah, eso te emociona, porque de golpe es como se te abre un mundo completamente nuevo. ¿Y por qué te emociona? Porque tiene sentido. Porque tú lo escuchas y dices, esto sí, esto es desde otro lugar. Fíjate que me estoy dando cuenta de que hemos ido llevando la conversación no tanto desde una parte más fisiológica de qué nos sucede en el cuerpo, que también, que hemos hablado al inicio, sino que lo hemos ido llevando a una parte como mucho más humana. Sí, ¿Eh? sí. No tanto centrada, y me gusta, ¿eh? Sí, no digo que al contrario, sino no, que no, siento sí. que no estamos aquí simplemente para hablar de que el SIBO, que si esto, que si lo otro, No. que si la endorfina, que si la No, melatonina, no. que si no sé qué. No, la ruta, ¿No? la Es como, sí. todo es mucho más fácil, ¿no? Todo es, vale, sí, muy bien, suceden cosas en el cuerpo y soy una persona. Eso es. Soy una persona. Por eso. ¿Qué me pasa? Por eso me pasa. Voy a atender algo, voy a mirar a ver qué me está sucediendo. Eso es. Sí, absolutamente. Yo soy un enamorado de toda la biología molecular, de toda la fisiología, de todo. Soy un enamorado, pero eso, al llevar 20 y pico años, pues es verdad que todo eso que era como es muy friki en el estudio, pero inevitablemente la clínica diaria con los pacientes te va llevando a ampliar el marco y a conectar cada vez más con el ser humano. Entonces, inevitablemente, por el sistema nervioso, pero después está el campo energético y todo eso resulta para mí, ya no es como, no hay vuelta atrás. No se puede hacer desde ahí, o sea, lo otro es como demasiado frío. Está todo bien y hay que entenderlo, hay que saber pues qué es la resistencia a la insulina o cómo es una citoquina. Perfecto, nosotros en nuestro máster ahondamos en todo eso, Claro. pero en todo momento con una línea editorial donde si todo eso no lo puedes volcar en el paciente en un escenario humano y de mirándole a los ojos, pues a mí no me sirve que te conozcas esa citoquina o la otra citoquina. Claro. Entonces nosotros en nuestro máster, pues ¿qué hacemos? Pues cuando traemos pacientes reales para mostrar al alumno cómo eso lo volcamos, o sea, porque si no, no tiene sentido. Si no, todo lo demás es conocimiento que no va a ningún lugar. Sí. ¿Sabes? Si no hay ese factor humano. Claro, hasta puede generar más confusión todavía, ¿no? Es como, bueno, Sí. Es una de las cosas bonitas. Totalmente. ¿No? En consulta. Totalmente. Cuando estoy delante de alguien, al final es no la típica, la mítica frase, yo solo sé que no sé nada, delante de ti, me van viniendo las respuestas solas, ¿no? Y al final el cliente encuentra la respuesta, él, en este caso, ¿no?
Vamos a entrar en un aspecto que para mí es clave, es cómo yo me desarrollo como humano delante de una situación de miedo. Desde una mirada evolutiva, ¿qué pasa que hoy en esta sociedad hay tanta ansiedad? ¿No? Claro, vivimos constantemente situaciones en las que tenemos que desarrollar actitudes para poder sobrellevar lo que sea, ¿no? Lo que tú decías antes, temas económicos, temas familiares, temas de trabajo, ¿no? Todo esto genera un impacto diario y antes, evolutivamente hablando, cuando sentías miedo, yo sentía miedo, ya no yo, sino mis antepasados, mis ancestros sentían miedo, ese miedo era una respuesta inmediata a algo que yo estaba sintiendo y eso me generaba un poder de reacción. La única cosa que ahora, en esta evolución y en esta sociedad que vivimos, este miedo ha quedado diluido y no vemos que el miedo, si no está relacionado con un objeto o una situación y ese miedo me genera una energía, esa energía me genera un movimiento. Y ahí hay un corte. Muchas veces ese corte no nos da permiso para poder sentir esa energía, sentir ese push de movimiento que me hace ir a generar ese contacto con esa necesidad nueva que es la que a mí me sana, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees a nivel evolutivo que ha sucedido? Se me ocurren muchas cosas, o sea, así de entrada y de antemano te diría que si hacemos un pequeño repaso de lo que el cuerpo humano, el ser humano necesita y lo que a día de hoy le damos, lo que se me ocurre es que estamos incluso con más sanos de lo que deberíamos estar, porque digo... Más sanos. Sí, sí, o sea, no, porque digo, pero es que... Extra sanos, estamos... No, estamos, ¿no? O sea, es que no, o sea, no hacemos nada bien, o muy pocas cosas bien. Entonces, hostia, es como... Todavía el cuerpo a mí me sorprende la capacidad de resistencia que tiene. O sea, eso una cosa que ahora la repasaremos y te diré, pero después hay otra cosa muy clara, es el hecho de que evolutivamente los estímulos eran agudos, intensos y breves. Entonces era como algo que tenía un sentido y que había una acción sobre esa situación concreta. A día de hoy los estímulos son mantenidos en el tiempo y se alargan y se alargan y se alargan en un cuerpo que no está cuidado, ni física ni mentalmente, ni que es consciente. Y después la parte de la otra es el mensaje transgeneracional de la palabra miedo y de que uno lo pueda verbalizar o no verbalizar, ya no te digo en los hombres, ¿no? En un hombre que pueda hablar de que siente miedo, casi que le pueden caer por todos lados, ¿no? Al niño ese que está diciendo no llores, tienes que ser un valiente, esta semana mismo ha venido un caso. Claro, yo también, cuando voy alguna vez por la calle, pues inevitablemente, igual que cuando voy por el supermercado y veo los carros, ¿no? Y no puedo dejarlos de mirar, qué es lo que lleva la gente para comer, pues voy por la calle y escucho según qué mensaje a los niños y digo, claro, pues bueno, pues es que lo tienes bloqueado, inhibido, ¿no? No puedes expresarlo. Entonces parece que también las mujeres, pero el hombre por ser hombre no puede manifestar pues que está sintiendo miedo porque va a ser más gallina, porque va a ser más cobarde. Bueno, pues eso es muy complicado. Entonces, hay un cúmulo de circunstancias que nos alejan tanto del sentido evolutivo. Te hablaba antes de que lo hacemos tan mal porque es el mundo al revés. O sea, uno de los factores más reguladores de nuestro estado energético y de nuestra función mitocondrial es la luz solar. Bueno, pues la luz solar la llevamos al terreno del sol, el sol es el demonio, provoca cáncer y todo Dios sale de casa pues protegido, con crema solar y con gafas de sol y o sea, bueno, pues ese es el mensaje que tenemos. Entonces, lo que nos hace sincronizar el cuerpo energética, mente, a todos los niveles, es que cuando nos levantemos por la mañana, salgamos a la calle y el sol te dé en la cara, te dé la luz, porque esa luz azul es la que activa el núcleo supraquiasmático y activa todos los genes reloj de cada uno de tus sistemas. Entonces, hostia, yo me levanto por la mañana, me siento a comer productos procesados porque no tengo hambre. Si tú te tienes que comer una tortilla o un trozo de pollo, no te lo comes, te comes los Kellogg's azucarados que crujen o la tostada, porque eso te lo comes sin hambre, con mermelada. Entonces, te levantas, comes sin hambre,
sales de casa con las gafas puestas de sol, te metes en el coche, te metes en la oficina y vuelves a casa y no te ha dado la luz solar en todo el día. Has comido procesados, no te has movido. Entonces, claro, estás en un escenario, en un caldo de cultivo, que no estás para sostener nada. Claro. Y si encima tienes los atrapamientos emocionales con cero conciencia de tus lealtades, de cuánto puedes expresar lo que es miedo, lo que no es miedo, si siento vergüenza, lo digo, no lo digo, y no, que no soy, ¿no? El otro día, bueno, no el otro día, pero mi pareja hace unos meses estuvo en Paraguay y estuvo con una tribu indígena. Porque a día de hoy todavía existen estas tribus indígenas o tribus tradicionales que se mantienen todavía con esas características de población de subsistencia, ¿no? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Le llamó la atención que esas personas conectaban con la naturaleza de forma innata. Es decir, le estaban diciendo que por como cantaban los pájaros estaba cambiando el tiempo, iba a entrar el otoño y no sé qué, ¿no? Y ella le decía, pero tú ¿cómo estás sintiendo eso? Y a él le parecía extraño que le preguntara que cómo estaba sintiendo eso. Y decía, porque lo siento. La conexión con la naturaleza es tremenda, ¿no? Y tú ves ahí que nosotros nos pegamos aquí dando 20.000 vueltas con terapeutas, leyendo 25.000 libros, y parece que a los 50 años, yo todavía no estoy ahí, me faltan 3, pero parece que ahí es cuando uno toma algo más de conciencia y se da cuenta de esos miedos que no ha expresado, de lo que no ha dicho, de lo que sí que ha dicho, de no sé qué. O sea, necesitamos todo un recorrido para llegar a parar a lo que esas tribus, de forma natural, porque no hay tanto mensaje de la occidentalización, hay un mensaje mucho más de cooperación, ¿no? ¿Qué encuentran en esas tribus que no tienen enfermedades de la civilización? Pues que comen alimentos, que hay movimiento, que están conectados con la naturaleza, que hay cooperación, versus hay competición, la comida es procesada, no hay conexión con la naturaleza, no hay conexión con la luz solar, no dormimos bien. Hostia, pero es que no dormimos bien. ¿Por qué? Porque para que uno pueda dormir bien, atención esto, dependerá de cuánto tiempo estés expuesto a la luz solar. Claro. Cuanta más luz, cuanto tu producción de melatonina, cuando haya oscuridad, se producirá de una forma más efectiva. O sea, la producción de melatonina viene derivada de la exposición solar. La exposición, o sea, la luz del sol. La melatonina se va a producir de la luz azul del sol. O sea, cuando tú te vayas a la oscuridad, tu cuerpo produce melatonina. Sí. La melatonina la vas a producir. Pero el momento del día en el que tú empieces a producir melatonina, va a ir bajando el cortisol y va a empezar a producir melatonina, ese momento depende de cuánto has estado expuesto a la luz solar en el día. No solo a la luz azul, sino a las otras, o sea, porque demonizamos el sol por la ultravioleta B, que produce vitamina D, pero hay ultravioleta A, hay luz azul, hay luz naranja, hay luz verde, hay luz amarilla, hay infrarroja cercana, infrarroja media, infrarroja lejana. Todas ellas tienen efecto biológico en el cuerpo, todas. Y estamos aquí diciendo, no te pongas, no sé qué. Hostia, pues mi hijo el otro día fue al Aquadiver y yo lo que le digo es que esté expuesto al sol y que cuando lleguen las 12 se ponga una camiseta. Con moderación. Se ponga una camiseta o se quite un poquito del sol, porque no hace falta que te protejas, sino sencillamente es que si ya el cuerpo estás viendo que pírate, vete a otro sitio. Conexión. Vete, lo notas, ¿no? pero si no, me molesta, noto que yo llevo demasiada exposición. Claro, pero eso de no estar conectado, o sea, levantarte y no ponerte a la luz. Aquí nosotros ahora tenemos unos 500 lux de luz. En la calle, en un día nublado hay 20.000. Con sol, 50.000. Esa luz, nuestro cuerpo tiene un montón de receptores en piel, en retina, que ejercen un efecto biológico. Entonces, el impacto que tiene la luz en el estado anímico, en el descanso y el estado del sistema nervioso, en cómo tú te levantes energéticamente, en tu función mitocondrial, es que nos lo destrozamos. Por eso digo, muy bien estamos, que yo me pongo las manos en la cabeza y digo, no sé cómo aguantamos como seres humanos cuando hacemos todo al revés. Por eso que en el terreno evolutivo, pues yo siento que entre que todo es mucho más agudo, y yo veo a esos indígenas y digo, esta gente no tiene ansiedad.
¿cómo va a tener ansiedad si está tan conectado? Están conectados y están... Yo os pregunto, mujeres que sufren ansiedad, tú imagínate todo el tema de la maternidad, con el nivel de supermujer que se tienen que convertir. Mantengo el trabajo, porque ¿cómo no voy a mantener el trabajo? ¿Cómo no voy a ser independiente? ¿Cómo mi proyecto no va a tirar para adelante? Pero lo combino con la maternidad y tengo que ser la mejor madre. Entonces, tú imagínate, en esa tribu, el trabajo de las madres, la cooperación, la tribu, las abuelas, todo el mundo, los niños allí juntos, las mujeres entendiéndose, pudiendo compartir. O sea, que ahí tengo un cuadro, claro, que es la tribu, claro, la tribu sana. Claro, la tribu sana. O sea, si una mujer aquí piensa por un momento, a mí se me pone la piel de gallina, piensa por un momento en que tiene que puede vivir la maternidad desde ese lugar. Imagínate qué diferente. No, lo vivo sola, con la exigencia, tratando de ir a trabajar lo antes posible. Y no puedo equivocarme. No puedo equivocarme. No, me cuesta mucho poder tener el tiempo para la luz. Aprieto todo lo que puedo para hacer algo de ejercicio, porque me han dicho que el ejercicio lo tengo que hacer. Me tomo vitamina D, me tomo magnesio, me tomo omega 3, no sé qué. Desde esa exigencia, por Dios, claro que va a tener ansiedad. Muy bien estamos. Hasta ahora me estaba relajando escuchándote. Ahora ya me estoy estresando. Claro. Hablando de esta relación. Es muy duro. De las relaciones fáciles, sencillas, sí. Conmigo mismo y lo que yo necesito. Sí. Lo que pasa es que tenemos que reconocer que el contexto, lo que pasa es que no nos coloquemos en un lugar de víctima, ¿vale? El contexto es el que es. Exacto. Tenemos este contexto, tenemos un contexto social, occidental. Que es un contexto que nos aprieta y exige. Tiene muchas cosas muy bonitas y tiene otras cosas que tenemos que estar muy conscientes y muy conectados para llevarla a un terreno en el que podamos poder ser, que no todo sea hacer y tener, que no sea hacer y tener, que pueda, oye... ¿Cuánto suena esa palabra? Tengo que hacer, tengo que tener. Entonces un poco, ¿qué quiero ser? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer para yo ser, para sentirme? Eso, hostia, eso... Muchas veces cortando con los patrones que tú decías antes. Inevitablemente. Y hablábamos antes de... Inevitablemente. Voy a hacerlo distinto a lo que me han dicho que tengo que hacer. Por eso el síntoma viene... Muchas veces, esa lucha. Por eso el síntoma viene muchas veces a decir, no, escúchame, que no es por aquí. Exacto. Que te sigues manteniendo ahí de hace mucho tiempo, intentando hacer algo que te han dicho que tienes que hacer. Apretando los dientes y no va contigo. Y tú, si nos detenemos un momento, tú no estás vibrando, tú no estás sintiéndote feliz. Hostia, encontremos eso. O sea, por eso cuando a la pregunta de cómo comparativamente en la evolución la ansiedad versus ahora... Bueno, pues te comparan esta tribu indígena, igual que no tienen obesidad, no tienen diabetes tipo 2, no tienen hipertensión, no tienen patología cardiovascular. Hay una tribu por ahí en las Amazonas que son la tribu que presentan, miran riesgo cardiovascular y aunque tengan 90 años, tienen la curva plana, pero plana. Es decir, tú miras los grupos, las cohortes de Estados Unidos, de Europa, los chinos, tal... Y todos tienen, pues a cuanta más edad, la curva para arriba. Pues la curva de los mayores, que serían la población más mayor de esta tribu, equivale a los que son normales o por debajo en Europa. No hay enfermedades de la civilización. Entonces, claro, aquí la ansiedad forma parte de las patologías, la ansiedad forma parte de esa manifestación, que es ese síntoma que nos está trayendo algo. Pero a nivel neurodegenerativo, pues Alzheimer, demencia, patología cardiovascular, obesidad, diabetes tipo 2, autoinmunidad, alergia, cáncer. Es esto. Eso es el resultado de la desconexión. Vale. Esto está publicado en la literatura. Esto de las enfermedades de la civilización no, si no estamos inventando nada. En los años 80, un epidemiólogo inglés, Richard Doll, acuñó este término, enfermedades de la civilización, hace ya 46 años. Y a raíz de ahí hay un montón de investigaciones de científicos que han trabajado con poblaciones indígenas para ver su estado de salud, aportando información pues, muy significativa en este terreno. Es decir, pues allí no hay estas enfermedades. Claro. ¿Sabes lo que me sorprende? Que estamos hablando de esto y a nivel humano, ¿cómo puede ser que entiendo, o sea, a nivel evolutivo, nuestra evolución como humanos nos ha llevado a una civilización actual, que es esta, pero curiosamente, ¿cómo puede ser que
yo, tú, nosotros quizás no tanto, pero cómo puede ser que las personas, ¿no? Y me incluyo en algunos aspectos, hemos podido llegar a desconectarnos tanto, teniendo una herramienta que es tan básica, que es el cuerpo, ¿no? Fíjate qué curioso, como humanos, que nos podemos llegar a desconectar simplemente por el hecho de seguir todo ese camino que nos marca a nivel social, nos marca a nivel sociedad, padres, madres, trabajos, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a desconectarnos? O sea, para mí el mensaje sería buscar ese espacio de conexión con el cuerpo para poder identificar qué me está sucediendo ahora, en el momento presente, con lo que estoy viviendo. Sí. Empieza a sentirlo. ¿Dónde? En la barriga, con dolores, en el pecho, en la cabeza. Algo no está yendo bien. Vamos a atenderlo para volver a conectar evolutivamente con mi necesidad. Sí. Y ahí está la respuesta. Sí. Y ahí está la respuesta de muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente. Sí, sí. Me parece excelente. Curioso. Y que seguro que muchas de las personas que nos escuchan aquí, pues como ya tienen ese nivel de conexión con salud, y a lo mejor los que no los tengan, pues también decir que cada uno tiene su momento y su tiempo, exacto. y que Exacto. muchas veces pues tiene que llegar ese dolor lo suficientemente importante para que uno decida decir, bueno, pues hasta aquí, ahora ya sí que quiero hacer ese cambio, quiero mirar, o quiero buscar, o quiero entender. Como decía, antes hablábamos de que justamente lo entrevisté hace poquito a Joan San, al neurocirujano neuropsiquiatra que estuvo conmigo hace poquito, y decía, si sientes miedo, celebro que sientas miedo, y espero que tengas más. ¿No? Como, wow, gracias a ese miedo vas a encontrar la solución, a sentir lo que estás sintiendo, y necesitarás el tiempo que para ti sea necesario. Pero celebro que lo tengas. Está bien. Para ir terminando, vamos a hacer como una pequeña aportación. Para alguien que esté pasando por un proceso ansioso, por un proceso donde se genera tanto desgaste, con este estado de alerta constante, donde tengo que estar sobreviviendo, esto genera mucho desgaste, ¿no? Este desgaste, ¿qué es lo que el cuerpo consume? Que yo, siendo consciente que estoy pasando por un proceso ansioso, ¿por qué? Porque siento que estoy así, siento que me encuentro mal, siento que algo está sucediendo, voy a un profesional, me dice que estoy pasando por un proceso ansioso, y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer yo, aparte de un proceso terapéutico, qué puedo hacer yo a nivel fisiológico, qué puedo aportarme yo a mí mismo, como puede ser una dieta, como puede ser, ¿no? ¿Qué suplementos puedo administrarme? ¿Qué podemos decirle a alguien que esté en este momento? ¿Qué tips les damos? Vale, yo le voy a proponer aquí unas cosas, no digo cuántas porque a ver cuántas van saliendo, Sí. pero a ver, una cosa inicial que quiero plantear, porque voy a hablar de alimentación, suplemento, ejercicio, y lo voy a poner muy fácil, Sí. ¿vale? Para tratar de ir cogiendo un poquito de cada uno, de lo que se pueda, y según lo que le resuene a cada uno, que pueda ir haciendo lo que pueda, su proceso. Exacto. No obstante, quiero empezar diciendo que hay que permitirse, ¿no? Es un proceso donde cuando hay tanto sufrimiento, si uno ahora quiere, con lo que yo le digo, oye, pues hostia, Carlos me ha dicho 4 cosas o 5 cosas, las voy a hacer, las 4, las 5, y ya se convierte en una exigencia, ¿no? Justamente esa exigencia, ojo que la línea es delgada y se puede girar en tu contra, ¿no? Claro. Hostia, y aún me genera más ansiedad porque no he hecho esto y lo otro y lo otro y lo otro, ¿no? Entonces, primero, oye, tengo esa situación de ansiedad, como hemos hablado, permítetelo para dar un contexto y un entendimiento de qué te está trayendo el cuerpo. Correcto. Trata de entender, el entender baja la incertidumbre, ¿no? Y a partir de ahí vamos con esto que te voy a plantear con tranquilidad. A ver, un detalle para mí que es muy sencillo es el que hemos hablado de sincronizarse con la luz del día. Vale. O sea, eso realmente es una aportación top, donde la regulación de la producción de cortisol, que es una hormona que fisiológicamente te va a dar pues más vitalidad, y la melatonina, que te irá ayudando a descansar mejor, será fundamental. Entonces, cuando te levantes por la mañana, trata de levantarte y salir antes de hacer nada, de comer, de hacer nada, sal a la calle y ponte 5 o 10 minutos al sol. Eso sería maravilloso.
Si además cuando sales al sol puedes moverte un poco, es decir, oye, pues yo me apetece caminar, oye, o no, me apetece correr y caminar porque me gusta correr. Hostia, eso sería maravilloso. Ya no te digo si tienes la posibilidad de ponerte en un sitio que haya un poquito de naturaleza. Si ya puedes ponerte ahí, realmente eso supera con creces cualquier fármaco antidepresivo o ansiolítico. De verdad, el efecto de la suma de la luz solar, aunque esté nublado, de naturaleza y moverte un poquito, Eso es el mejor eso antidepresivo es que hay. una absoluta locura. Si además Y ansiolítico. claro, sí. Si además eres una persona que tú de por sí te gusta hacer ejercicio y dices, hostia, no, Carlos, yo es que incluso en ese paseo matutino por la mañana me haría 4 flexiones y 4 sentadillas. Pues hazlas. ¿Vale? Entonces me levanto, salgo, naturaleza, luz, movimiento, según lo sientas. Hay estímulos horméticos que son señales que mejoran la función celular, que hacen que la célula active moléculas antienvejecimiento. Son estímulos que la propia luz solar sería un estímulo hormético, pero aquí sobre todo de buena mañana lo usamos como señal biológica, ¿no? Pero que tú te muevas sin haber comido nada, que hagas algo de ejercicio y que lo hagas sin haber comido nada, sumas 2 estímulos horméticos que regeneran tu célula. La regeneran y estimulan la biogénesis, se llama, la producción de mitocondrias. El corazón es el órgano que más presencia mitocondrial tiene, porque es el que tiene un mayor campo electromagnético y por su función tiene una gran presencia mitocondrial. Y el sistema nervioso es otro sistema que tiene muchas mitocondrias. Y las mitocondrias son organelas en nuestras células que dan energía. Entonces, la luz solar la energicita, no me sale la palabra, le da energía. Concretamente es la luz roja cercana. La luz roja cercana es una longitud de onda que penetra profundamente y que estimula la mitocondria. O sea, imagínate todo lo que llegas a hacer por la mañana. Solo, o sea, mira, sale barato, ¿eh? Sale barato. Joder. Salgo sin comer, me muevo, me da el sol. En ayunas. Y en ayunas. Eso, ese estímulo hormético, esa combinación. Y atención a esto. Si hace un poquito de frío o un poquito de calor, viene bien. Normalmente ese fresquito matutino, o sea, es decir, oye, si estás en invierno, yo este invierno lo que hacía era pues salir solo con un jersey, no me ponía una chaqueta, aunque estuviera... Sentir el fresco. Sentir un poquito el fresco. Y si ya quieres... Uy, que tiro esto. Si ya quieres la matrícula... Si te quitas los zapatos un poquito y tocas con los pies el suelo, eso es algo que te hace empezar el día con una carga energética bioquímica espectacular. Ahí, cuando vayas a comer, yo lo que te diría es que mires de comer alimentos. Sabemos que en un escenario de ansiedad, lo que el cuerpo más te pide son esos azúcares más refinados. Bollería, carbohidratos blancos, pan... pasta, arroz, galletas, magdalenas, chocolate. Placer instantáneo que se convierte en un tipo de droga, ¿no? Para compensar. En la medida de lo posible, trata de que sean alimentos, que cuando decimos alimentos son esos que son, pues, que tienen un ingrediente, o sea, un huevo, la carne, el pescado, una manzana, una patata al horno, Entonces, trata de que por la mañana te tomes una tortilla francesa con aguacate y un poquito de jamón bueno. Trata de comer alimentos, no cojas productos procesados. Y dentro de esto, justamente el huevo, que ya se pueden encontrar en los supermercados de calidad, de gallinas que se han movido, o pescado azul, sardina, boquerón. Pescado azul, claro, todo lo que es rico en omega 3 tiene un efecto potente a nivel neurológico, especialmente la grasa DHA y el ácido araquidónico y EPA. EPA y DHA son 2 grasas omega 3 y el ácido araquidónico es una grasa omega 6. El ácido araquidónico lo encontramos en los huevos de gallinas que se han movido y en la carne, a poder ser de pasto, ¿no? Si hay que elegir entre carne de pasto ecológica,
es mejor elegir el pollo. Porque la ternera, aunque no sea de pasto, como tienen diversos estómagos, pueden detoxificar mejor. ¿Vale? Entonces, aquí al gusto. Oye, que a mí la carne no tanto. Bueno, pues más pescado. El marisco. Oye, también un poco de marisco. La almeja, el calamar, la sepia. O sea, lo que es rico en DHA, EPA y ácido araquidónico. Y al mismo tiempo, pues como estáis viendo, lo pongo después, el suplemento en forma de DHA y EPA. Concretamente, si hay que elegir una grasa omega 3 DHA, porque es una grasa estructural para nuestras neuronas. Entonces, pues suplementarte con medio gramo al día de DHA y quien pueda, porque es costoso, 1 gramo de DHA al día sería indicado. Entonces, para mí esta combinación de lo que acabo de decir sería algo que ayudaría a cuidar al cuerpo, y sabemos que si cuidamos al cuerpo, como hemos dicho al principio del podcast, tendrás un efecto positivo para tu sistema nervioso central, con acciones que tienen una acción directa en el sistema nervioso, ¿eh? La luz solar, el movimiento produce BDNF, que eso es un factor neurotrófico para tu cerebro, eso lo hace el movimiento. El fresquito también activa la función mitocondrial, o sea, eso sería maravilloso. Perfecto, perfecto. Pues estos tips van a ir geniales porque creo que es muy necesario. A veces hablamos de muchas aportaciones, ¿no? Es como, venga, ¿qué hacemos? Una dieta en concreto, unos ejercicios en concreto, ¿no? Y al final es mucho más sencillo. Sí, es mucho más sencillo, ¿no? Es lo que tú dices, vamos a quitarle peso, vamos a que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene un proceso natural, personal, voy a llegar a donde yo puedo sin exigirme. A mí una vez me dijeron, ¿no? ¿Tienes ansiedad? Sí. Culo en el suelo. Culo en el suelo. Para. Qué bueno. No te exijas. Qué bueno. Está. Suelta. Ríndete. Ya está. No hace falta hacer más. Eso es. En esta línea quiero decir que esta señal de hormesis de la que hablaba, que está claramente descrita en la literatura, es buenísimo ver porque tiene una curva bifásica. Es decir, que tiene un cierto estímulo, ayuda a la célula. Y hay un momento en que si te pasas, perjudica. Es el claro ejemplo del ejercicio físico, ¿vale? Entonces, mucho ejercicio físico, se gira la tortilla y empieza a ser negativo para el cuerpo. Y lo que quiero decir es que no hace falta hacer el estímulo hormético con mucha exigencia, porque si lo estás pasando muy mal, estás más cerca del efecto negativo que del efecto positivo. De hecho, el efecto más positivo de un estímulo hormético se encuentra 5 puntos por debajo del que ya sería negativo. O sea, quiere decir que el mensaje es: no lo hagas apretando los dientes, no lo hagas llevándolo al extremo, no lo quieras sufrir. Vives disfrutando el proceso, proceso, ¿no? Oye, para ti, para mí, pongo el ejemplo, para mí meterme en una bañera con hielo, hostia, me genera mucha dificultad. Mucho estrés, ¿no? Mucho estrés. A mí personalmente es un estímulo hermético maravilloso, maravilloso. Pero yo he tenido que pasar este invierno por el proceso de pasar frío por la mañana. Para mí eso ya estaba bien. Ya es necesario, no hace falta más. No hace falta meterte y ser un superhéroe. Pasar por ahí porque ya llegará, todo el mundo dice que... Claro, si en un momento dado te llega y ya llega de forma natural y tú lo disfrutas, pues ese es el momento. Claro. Pero más vale un estímulo más suave, repetido a diario, que no llevado al extremo porque se te convierte en perjudicial. Claro. Eso es importante. Muy importante. No exigencia. Muy importante. Ver dónde está mi límite. Eso. Ver dónde está Traértelo mi a tu terreno. Llévatelo a tu terreno. Trata de disfrutarlo. Pásatelo bien. Exacto. Disfruta del proceso simplemente. Eso es. Sí, no va a ser fácil, ¿no? Porque estás en un momento, ¿no? Cuando se siente ansiedad, estás en un momento que todo molesta. Todo molesta. Y ¿no? todo es difícil. Todo es difícil. No sabes dónde está la coherencia de lo que estás haciendo. Y todo lo haces con dificultad, ¿no? Pero poder ver ese momento que tú dices de voy a pasear, paseo. Que me apetece trotar un poco, troto un poco. Pero salgo y me muevo, movimiento, que el cuerpo se mueva. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Ejercicio, buena alimentación y un buen descanso. Y por la noche, cuando llegue la luz que se apaga, quitar el tema sobre todo de portátiles y eso sería importante. Eso es. Como que, porque eso de golpe, claro, de golpe tu cuerpo está produciendo esa melatonina
y le das un flash de luz azul Claro. que lo desincroniza de nuevo, ¿no? Y es como, hostia, a partir de ahora, ahora es verano, pero cuando sea invierno y a las 6, 7 de la tarde es de noche, tratar ahí de no meter mucha tralla, por lo menos a partir de una determinada hora. Decir, oye, 7 de la tarde, 8 de la tarde, se acabó. Perfecto, perfecto, Carlos. Oye, pues, bueno, solamente decir también bueno, que gracias a todo el trabajo que estáis haciendo desde el instituto, desde todo el trabajo divulgativo de los másters a nivel internacional que estáis trabajando, esto está llegando a un nivel que es precioso. Estáis llegando a hospitales, estáis llegando a influir en el sector clínico, en el sector hospitalario, y poder llevar la medicina integrativa y trabajar desde esta mirada que estamos hablando hoy a nivel clínico. Esto es de agradecer todo este esfuerzo que estáis haciendo. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Un enorme placer, muchas gracias, lo estamos disfrutando y de hecho ahora hemos hecho un curso de iniciación a la PNI, que te lo comentaré ahora, por si te apetece. 45.000 personas inscritas. ¿Solo? Solo. Esto es una misión de Regenera, hacer formación gratuita para que se pueda democratizar esa formación y que también muchos seguidores que tenemos de Latinoamérica pues puedan también tener... Y eso es algo que lo teníamos siempre ahí, pero el año pasado que fuimos por primera vez a Argentina a hacer una jornada y ahora la semana que viene me vuelvo a hacer la segunda. Vale, sí, he visto que te ibas ahora. Sí, pues cuando llegamos allí sentimos el cariño de la gente de poder decirnos muchas gracias. ¿No? Sí, muchas gracias por darnos esta oportunidad de podernos formar, de toda la información de tanto valor. Pues sí, efectivamente para nosotros es súper bonito y lo estamos disfrutando. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y no te vas a ir sin dejarme la frase. Vale. ¿Qué frase para ti es importante? ¿Qué frase para ti cuando piensas en algo que es motivante, que te conecta con algo, que te ayuda? ¿Qué frase podemos dejar aquí como en negro sobre blanco para recordarte? A ver, no sería tanto motivante, pero hablando de todo lo que hemos hablado hoy, la figura de Antonio Damasio para mí es un referente y él dice una frase que a mí me resulta muy interesante, que la uso mucho en la asignatura, hasta ahora la hacía yo, ahora ya ha pasado a otros profesionales con mucho cariño, han venido otros, a hacer la asignatura de neurofisiología del dolor, donde decía que el cuerpo siente, el cuerpo muestra aquello que la mente todavía no es consciente, ¿no? Refiriéndose a que esos síntomas que aparecen en nuestro cuerpo, en la línea de lo que decíamos, nos traen información de la que muchas veces nosotros no somos ni conscientes, ¿no? Pero si ahí se trabaja con eso, se puede trabajar desde la parte física, pero también desde la parte emocional, y ahí muchas veces pues encuentras información de algo que todavía no eras consciente, que no sabías, y que cuando le das el espacio dices, hostia, pues no me había dado cuenta de que no había hablado nunca o no había verbalizado aquello que yo quería, o que esto lo estaba haciendo por esta lealtad o por esto otro, por aquello otro, y eso pues me parece como el cuerpo siente y manifiesta en forma de síntomas aquello que la mente todavía no es consciente. El cuerpo se quejará antes. Y tiene mucho sentido con todo lo que estamos hablando a nivel de ansiedad. Absolutamente. Al final la ansiedad es el síntoma, al final la ansiedad es ese chivato, esa alarma que me está diciendo que algo no está siendo atendido. Eso es. Que necesita ser visto, que necesita ser expresado. Necesita tomar conciencia. Exacto, exacto. Pues Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Y nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.